All right, praise the Lord and welcome to Apostolic Mentoring. Dios les bendiga a todos y bienvenidos a la Mentoría Apostólica. Last week we had such a powerful session with Brother Anderson. La semana pasada tuvimos una poderosa sesión con el hermano Anderson. Sorry about that. Lo siento por eso. Apparently somebody doesn't know we have Apostolic Mentoring going on right now. Creo que algunos saben que tenemos Mentoría Apostólica ahora mismo. But I will make sure they know so they can join us next week. Pero me voy a asegurar de que lo sepan para que se puedan regocijar la semana que viene. But we had such a great session last week with Brother Anderson. Tuvimos una gran sesión con el hermano Anderson. And we are so excited that Brother Anderson is with us again tonight. Y estamos muy contentos de que el hermano Anderson esté con nosotros esta noche. If you haven't already picked it up, he is the author of a book called The Fundamentals of Apostolic Leadership. Si a algunos ya les suena, él es el autor de un libro titulado Fundamentos de un liderazgo apostólico. You can get this book on Amazon. Pueden tener este libro en Amazon. He's also the co-founder of Preserving the Christian Family. Él también es el cofundador de Perseverar Familias Cristianas. This is a powerful resource that we should all take advantage of. Es un gran beneficio de los cuales nosotros tenemos que ver. And I'm really excited about what he's going to speak to us about tonight. Y estoy muy emocionado de lo que nos va a hablar esta noche. He's going to be speaking to us about the anointing of God. Nos va a hablar sobre movimiento de Dios. And so I want us to open up this session with a time of prayer. Así que quiero abrir este momento, esta sesión con un tiempo de oración. Then we'll turn it over to Brother Anderson to just follow the Holy Ghost. Y después será pasada la llamada al hermano Anderson siguiendo el Espíritu Santo. Let's lift up our hands and lift up our voices and let's call on the name of the Lord. Vamos a levantar nuestras manos y nuestras voces para llamar el nombre del Señor. In the name of Jesus, God, fill this call with your power today. Fill this call with your anointing, God. God, speak to every minister, every leader. God, Lord, impart your power, wisdom, understanding, direction to every one of these leaders on this call today, God. Open up our spiritual eyes, God. Open up our spiritual understanding. Let there be apostolic impartation that breaks loose on this call today, Lord, that changes our ministries, our churches, our nations. In the name of Jesus, we release victory on this call. We release anointing on this call. God, move in this meeting tonight. In the name of Jesus, anoint our translators tonight, God. Anoint every word, Lord, that comes from their mouth. God, anoint their hearts and minds. God, quicken their spirits, God. In the name of Jesus, release an apostolic shift in this movement, God, in your people, God, in our churches and nations, Lord, right now, in the name of Jesus. We thank you for it, God. We thank you for it, God. Hallelujah. Praise God. Brother Anderson, we're so thankful to have you with us tonight. Hermano Anderson, estamos muy agradecidos de tenerlo aquí este día. We're so thankful for your apostolic ministry. Estamos muy agradecidos de tu mentoría apostólica And your leadership. y de tu liderazgo. We just want to say thank you for making time for us tonight. Y te queremos dar las gracias por darnos tiempo el día de hoy. Please take your liberty, sir. Por favor, toma tu libertad, Señor. Well, thank you so very much, Brother Robinette, Sister Robinette. I honor you, dear friends. Muchísimas gracias, hermana Robinette. Os doy honor, mis queridos amigos. It's definitely an honor for me to be here, and I do not take lightly this opportunity to share with precious people of God truths from His Word. Definitivamente es una gran oportunidad para mí, un gran honor estar aquí el día de hoy compartiendo la palabra de Dios. And in this session, we're going to talk about something that is sometimes misunderstood, but it's very foundational to us as apostolics. El día de hoy, pues quiero
predicar algo que ha traído algunas veces confusión, pero que es un fundamento bastante importante para nosotros los apostólicos. And we're going to talk about the anointing of God. Y vamos a hablar sobre el nuevamiento de Dios. And there is an outline available that I sent to Brother Abinet that if someone wants that afterwards, he can email it to you. Y es una palabra que el hermano pues puede también mandar por email a través de ustedes, está escrito. And when we talk about the anointing, it's not something that can be scientifically examined or categorized as maybe some topics can be. El movimiento de Dios es algo que no se puede probar científicamente, de alguna manera hablando. But if we look into scripture, we can gain a valuable working knowledge of the anointing and how it operates in our lives. Pero leyendo las escrituras podemos ver más profundamente, escudriñando sobre cómo hace el movimiento en nosotros. And the anointing truly is the essence of apostolic leadership. Y el movimiento en sí, su esencia en realidad es nosotros como apostólicos. Without the anointing of God, it really reduces us to the level of just denominational Christianity. Sin el movimiento de Dios en nuestras vidas, simplemente nos reducimos a ser nombrados a una dominación cristiana. God truly sets us apart as his people when we are baptized with the Holy Ghost and that anointing comes upon us. Como hijos de Dios somos bautizados en el nombre de Jesús y después hay un movimiento en nosotros. The first instance of the anointing of God resting on the leader is found in Numbers chapter 11. El primer fundamento como nosotros de líderes se encuentra en Números capítulo 11. And this is when the Lord tells Moses what he's going to do in response to the people complaining. Y esto es lo que Moisés quiere hacer y decide hacer con estas personas. The Lord said in verse 17, and I'm just going to read this passage, it says if that's okay, and then you can translate. It's no problem. Okay. And verse 17 says, I will take of the spirit which is upon thee and will put it upon them, and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it not alone thyself. En Números capítulo 11, versículo 17 dice así, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. And verse 25 tells how he fulfilled this. Y en verso 25 nos cuenta cómo hizo esto. It says, and the Lord came down in a cloud and spake unto him, and took of the spirit that was upon him, and gave it unto the 70 elders. And it came to pass that when the spirit rested upon them, they prophesied and did not cease. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. So the empowerment that this passage refers to comes from the spirit anointing. El empoderamiento que tuvieron primeramente vino del espíritu. There's De revelation, unción. Sorry. revelation, vision, glory, and grace. Revelación, gloria y gracia. They're all gifts of the Spirit that transfers and imparts to the leader a certain destiny. Son parte que vienen después en un líder. And in this process of revelation, transformation occurs in the one experiencing this encounter. A través de una experiencia de revelación, después del proceso de revelación, luego viene la experiencia de poder contarlo. And this is spiritual formation. Y esto es una formación espiritual.
It is a dual action, or it's two things occurring at the same time. Es un dúo acción o una doble acción al mismo tiempo. It is a vision, and at the same time, it's an empowerment that comes from the Spirit of God. Es una visión, al mismo tiempo es como un poder, un empoderamiento que viene de parte de Dios. So vision is given, but the experience of vision transforms. La visión es dada, pero la visión es una forma de transformación. And it equips and empowers for carrying out that vision. Y nos ayuda a tener poder, empoderar, a seguir esa visión. So this is the common thread among biblical leaders throughout the Old Testament and even into the New Testament. Este es en sí el proceso o las etapas que debe pasar un líder espiritual y como las han pasado en el Antiguo y Nuevo Testamento también. From Moses forward, it is this charismatic imbuement or impartation of the Spirit. Para Moisés estar adelante tuvo que tener parte o impartición del Espíritu. And no other leadership element is so consistently seen throughout the scriptures. Alrededor de todas las escrituras no se ha visto un líder tan persistente. And this calling and sending is sacred and holy and of the highest order. Y este llamado es dado de las órdenes más altas. And when someone experiences this anointing, this spiritual formation, it becomes evident to all who know him. Y la evidencia del Espíritu de unción se puede demostrar a todo aquel que lo conozca. A new authority is recognized by all who encounter this leader. Otro reconocimiento contado a este líder. So this kind of recognizable transformation is not just a choice, but it's a calling and a sending. Reconocer no es simplemente una decisión, sino que es un llamado. And speaking theologically, it's the intersection of historical life with divine interruption. Hablando teológicamente, no simplemente era una interrupción de su vida histórica, sino que había un movimiento divino entre ellos. So life as we know it goes along linearly or horizontally. La vida, como sabemos, va en una línea cursiva. The word the scripture uses in the Greek for this is chronos. La palabra en griego de esta palabra es chronos. That has to do with time just moving along naturally. Que prácticamente significa que es una línea que se mueve naturalmente durante mucho tiempo. And this is where we get the word chronology, which means sequential order of events. Y es por eso que usamos la palabra cronología, que es prácticamente una línea repitiéndose constantemente, continuamente. This word occurs numerous times in the Bible, such as in Hebrews 11:32. Esto también es mencionado, por ejemplo, en Hebreos, verso 11, versículo 22. Capítulo 11, versículo 22, perdón. When the writer said that time would fail me to tell of Gideon, Samson, etc. That word time there is chronos. La palabra tiempo se usa tanto en las historias de Sansón, de José, esa palabra cronológica, cronología. But there's a different word when the scripture refers to time, and it uses the same word time as a divine interruption. Pero las escrituras usan una palabra diferente cuando en ese tiempo de cronología hubo una interrupción divina.
And this word, which may not translate real well, this word in the Greek is kairos. Y esta palabra en el griego es kairos. That is referring to a specific moment of action or decision. Esta palabra es usada para un momento específico de acción o momento. And this is used scores of times in the New Testament, such as in Luke 19:44, where it said they did not know the time of their visitation. Y por ejemplo, esta palabra es muy usada en el libro de Lucas, donde prácticamente dicen que no saben exactamente el tiempo. Lucas 19:44. The time in this instance, or the kairos, was not based on a calendar. Okay, so Sorry, can you repeat? Sure. Time in this instance, the kairos, it was not based on a calendar. Esta palabra usada, kairos, no era una palabra que estaba puesta en un calendario, But rather it was a supernatural encounter with God, in this instance, that they missed. era un momento sobrenatural con Dios que simplemente pasaron. So when Jesus said they knew not the time of their visitation, he was saying they did not know when God wanted to visit them. Era un momento donde ellos no lo sabían, pero Dios quería visitarlos. So we see that there's a difference between, or rather, we see that when the anointing of God comes, comes in a chirological moment. Podemos ver que la unción de Dios viene dentro de un tiempo cronológico. It is God breaking into our lives. Es Dios haciendo un rompimiento en nuestras vidas. Beginning with Moses, this biblical pattern of leadership preparation can be traced clearly and consistently. Esta clase de preparación que tuvo Moisés fue una preparación clara y constante. The spirit that was on Moses was transferred to the 70 and then to Joshua. El espíritu que estaba en Moisés fue transmitido a los 70 y después en Josué. And we won't read these passages, but Numbers 27 and Deuteronomy 34 both talk about that anointing coming upon Joshua that was on Moses. Más adelante leeremos estos versículos, lo pueden leer vosotros, que están en Números, capítulo 11 y Deuteronomios, capítulo 24, dice que el espíritu que estaba en Moisés fue transferido a Josué. So the leadership of Israel from the founding of the nation is by this charismatic spirit imbuement or empowerment. Así que el espíritu del pueblo israelí era un poder de unción y empoderamiento. The word charismatic comes from charis, which is the Greek word meaning grace or enablement. La palabra charis, que significa en griego, can you repeat how called that in Greek? Can you repeat how I'm sorry. called? Oh, charis. It's charis in the Greek. Que en griego significa charis, significa un momento de gracia y misericordia. It implies supernatural giftedness and empowerment for leadership. Que involucra regalos dones sobrenaturales y dedicados al liderazgo. And the sustainability of spiritual enterprises is dependent upon the transfer of this anointing from one leader to the next. Los estándares o la estabilidad que tenga este liderazgo trata de cómo el espíritu de unción pasa de un líder a otro. So we could look at a lot of different examples in the scripture of the spirit transfer of anointing. Y en la Biblia, en las escrituras, podemos ver un montón de ejemplos de transferencia de unción.
For example, when Israel became a monarchy, the Spirit came upon Saul, then upon David. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se convirtió en una monarquía, el espíritu primero pasó por Saúl y después fue por David. And prior to this, in the period of the Judges, Pero antes de eso, cuando era tiempos de juicio, the Spirit anointed each leader, such as Samson, Gideon, all the other judges. este espíritu fue puesto en otros líderes como Sansón, Gedeón. The common thread is that the Spirit of the Lord would come upon them before they did great things. Este espíritu era que venía sobre ellos antes de que haga grandes cosas. If we look at Samson, for example, If we look to Samson, mientras miramos a Sansón, we see that the scripture often says the Spirit of the Lord came upon him. vemos al principio de esta historia de que dice que el espíritu del Señor vino sobre él. It does not mean he was filled with the Holy Ghost like we are today. No significaba que fue lleno del Espíritu Santo como somos llenados actualmente, But it means that same Spirit of God moved upon him for empowerment for a certain season. pero significaba que ese mismo espíritu estaba sobre él, se movía alrededor de él para moverse o activarse en una concreta momento. And the transfer of the Spirit is very blatant in the encounter between Elijah and Elisha. Este espíritu de unción fue bastante notable entre Elías y Eliseo. And we may talk a little more about this later, but I just want to hit on this for a second. Vamos a hablar de esto más adelante, pero quería simplemente añadirlo. Elijah was going to be taken up into heaven. Elías iba a ser tomado al cielo. And so Elisha was his servant that had followed him. Y Eliseo era el sirviente que lo seguía a él, el siervo, perdón. And Elijah asked him what he wanted from him. Y Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres tú de mí? And Elisha said, I want a double portion of the Spirit that's upon you. Y Eliseo le dijo, quiero la doble porción del espíritu que está en ti. Elijah said, okay, this is a hard thing, but if you're with me when I go, Dijo, ok, es algo complicado, pero si estás conmigo cuando yo me vaya, then that will be granted unto you. así que eso será añadido a ti. And so when Elijah was taken up into heaven in a whirlwind, Y cuando Elías fue tomado al cielo de la tierra, then Elisha was there to witness that. así que Elías estaba ahí para verlo, para ser testigo de eso. And the Lord honored the word of the prophet and transferred that spirit to him with a double portion. Y Dios tuvo honor a la palabra de este profeta y le fue transferido este espíritu que él tenía sobre él más la doble porción. This was very recognizable to the other prophets Esto era bastante reconocible entre los otros profetas, because the scripture says they specifically said that the spirit of Elijah doth now rest on Elisha. porque los mismos profetas decían, y aquel espíritu que posaba o reposaba en Elías, ahora reposa en Eliseo. They understood that that power and anointing on the prophet didn't leave with the prophet, but was transferred to his follower. Ellos entendieron que esa unción, ese espíritu que estaba dentro del profeta, no se fue con el profeta, sino que fue transferido a su aprendiz. And as a result, Elisha went on to do many more miracles than even Elijah did. Como resultado, Eliseo fue capaz de hacer muchísimos más milagros que el mismo Elías había hecho. And it was because of that same anointing and spirit that rested upon him.
Y simplemente fue por el mismo espíritu de unción que tenía él. Now, while the anointing was on David as it transfers from Samuel, Bueno, y como la unción de David también fue transferida a Samuel, it was not transferred to his descendants in the same way. mm, perdón, la unción que tenía Samuel fue transferida a David, no fue transferida igual que a sus otros descendientes. Now, this is important because there was a mistaken assumption Ahora, esto es importante porque hubo un error de esencia, that since kingship was transferred genetically in a hereditary fashion, porque normalmente esto tenía que haber transferido por heredad, al que iba después de él. that the anointing would be transferred in the same way, but it's not. Donde se suponía que la transferencia tenía que ser transferida de la misma manera, pero no fue así. That anointing that was on David did not automatically transfer to his son because he became king. La unción que fue transferida a David no fue transferida automáticamente a su hijo simplemente porque él iba a ser el próximo rey. What happened at this time and with the dividing of the kingdom Lo que pasó a partir de ese momento y con la división del reino was that the anointing of the Spirit began to be transferred laterally from kings to prophets. pasó de que la unción o el Espíritu de Dios pasaba no de heredad, sino de reyes a profetas. We do not read of Solomon being anointed by the Spirit. Nosotros no leemos que Salomón fue lleno o tuvo una transferencia de la unción por el Espíritu Santo. Zadok the priest and Nathan the prophet anointed him to be king, De hecho, fue el profeta Natán que lo llenó cuando fue rey. but that's the only time you see the anointing associated with Solomon. Pero ahí es en el único momento donde das cuenta que la unción se asocia con Salomón. In fact, you never find the word spirit and the name Solomon together in a single verse. Y más adelante no vas a encontrar en ningún verso singular la palabra espíritu y Salomón en la misma frase. So the Lord was letting us know that the Spirit was going to be upon prophets and not just upon kings. Prácticamente el Señor nos dejó saber de que la unción no iba a ser simple transferida entre reyes, sino de profetas a reyes. David was unique in that he was a king and a prophet. Pero David era único, él no era solamente un rey, sino que era un profeta también. Even during the time of the exile, the Spirit is very active in anointing the prophets. De hecho, en los tiempos difíciles, el profeta, el espíritu de unción era muy notable en los profetas. The Spirit of God comes upon the prophets, gives them insight into the future. El espíritu de Dios era llenado sobre los profetas y les daba incentivo o presentimientos del futuro. And it also provides instruction for the people and it anoints them to deliver messages. Y también proveían instrucciones para el pueblo y también acudían a ellos por alguna libertad. The placing of the Spirit of God is equated with upholding his leader. El Espíritu de Dios se mueve sobre un líder santo. This identifies the leader as the one God has chosen. Así es como el líder se identifica como aquel que Dios escogió. Thus, Isaiah could say that the Spirit of the Lord is upon me because the Lord hath anointed me. Así fue como el profeta Isaías podía decir perfectamente, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ungió. And this is what Jesus quoted in the temple in Luke 4:18.
Y esto es lo que Jesús hizo acorde al templo en Lucas 4:18. The prophet that speaks most about the Spirit being upon him is Ezekiel. El espíritu que habló sobre él fue Ezequiel. El espíritu del profeta que habló sobre él fue Ezequiel, who constantly refers to the Spirit leading him, lifting him up, showing him visions. que le guió, le enseñó, le dio visiones. But he is not the only one, as all of the prophets are characterized by spirit unction or utterance, maybe is an easier way to say it. Pero él no fue el único que era reconocido por hechos que venían provenidos del Espíritu Santo o autores de que iban en el nombre del Espíritu Santo. Micah 3:8 says, Miqueas 3:8 dice así: but truly I am full of power by the Spirit of the Lord. Sorry, can you repeat? But truly I am full of power by the Spirit of the Lord. Verdaderamente sigo el Espíritu de Dios, del Señor, And of judgment and of might. con un espíritu de justicia y sabiduría. Zechariah 4:6 says, Zacarías 4:6 dice así: not by might nor by power, no por fuerza, sino por el Espíritu Santo. but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Más por el Espíritu, dice el Señor. Empowerment by the Spirit was key to the power and character of the prophets. El Espíritu era los que guiaban o los que le decían qué hacer a los profetas. And returning to the example of Elijah and Elisha for a moment, Y retomando al ejemplo de Elías y Eliseo por un momento, like we said, the petition was going to be granted only if Elisha was with Elijah when he was taken. la doble porción solo iba a ser dada si Eliseo iba a ser testigo de cuando Elías fuera tomado al cielo. So this implies that the transfer requires Esto implica que los requisitos de una transferencia the necessity of an unbroken relationship as a follower. necesitaba ser una relación tan irrompible entre aprendiz, In other words, to entre receive, maestro y aprendiz. I'm sorry, Sorry, sorry. to receive the portion of the leader's spirit that is desired, Para tener ese espíritu de los líderes que desean, one cannot casually or haphazardly approach following him. no tendría que ser un seguimiento casual o por suerte. Rather, it needs to be with consistency and passion. Tenía que ser una relación de constancia y pasión. If Elisha had taken the day off and not followed Elijah that day, Si Eliseo se hubiera rendido y no hubiera decidido seguir a Elías aquel día, he would have missed that transfer of anointing that was critical for his ministry for the rest of his life. hubiera perdido la oportunidad de transferencia de unción que era un tema crítico del resto de su vida. So spirit transfer in this case can be seen moving from one generational leader to another. Simplemente un movimiento de una transferencia de unción puede pasar de un líder generacional al siguiente líder de la siguiente generación. And this begs the question, does any leader then possess his own anointing? Y esto me lleva a la pregunta, ¿acaso algún líder se posee de su propia unción? Or is that charismatic power that is upon leaders ¿O simplemente es un poder que hay dentro de un líder
is that the original spirit that was upon Moses transferred from leader to leader? ¿O acaso es el espíritu original que estuvo en Moisés transferido de líder a líder y a líder? And I think we can see that it is, Creo que podemos ver que es eso, because there's an organic, ongoing connectivity among apostolic spiritual leaders. porque hay una conexión, hay una conexión profunda entre líderes apostólicos. I apologize for these words, sis. Some of these got to be tough to No translate. problem. It's no problem. I need to remember that. It's going a lot of languages. All right. So could this be what Hebrews means when the author talks about the heroes of faith having obtained a good report? A esto se refería el autor de Hebreos, diciendo sobre la fuerza de la fe. And says in verse 40, Eso se encuentra in which chapter? verse 40 of Hebrews 11. I'm just referring to the chapter. Hebreos 11, Hebreos 11, versículo 40. It says, God having provided some better thing for us, Diciendo así que Dios proveyendo algunas cosas mejores para nosotros, that they without us should not be made perfect. para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. I think that shows the connectivity between the Old Testament prophets and us of the New Testament with the same spirit. Creo que eso prueba de que la conexión que había entre los profetas del Antiguo Testamento, había alguna clase de conexión con los de los nuevos. I believe the prophets that have gone on understand that that spirit did not die with them. Tengo fe de que los profetas habían entendido de que ese espíritu no moriría junto con ellos. So the spirit that was on Elijah then jumps across into the New Testament on John. Y siento que ese mismo espíritu de Elías saltó al Nuevo Testamento y se puso sobre Juan. As John the Baptist is noted to be Elijah coming again, just like Malachi prophesied in chapter 4. Ya que Juan el Bautista era representado como el espíritu de Elías, ya que el profeta Miqueas lo había declarado en el capítulo 4. And this spirit transfer is also obvious in Jesus. Y esa transferencia de espíritu también es visible en Jesús, as he's often mistaken as one of the prophets come back to life. ya que él, que él vio como uno de los profetas vino en vida. Jesus asked the disciples in Matthew 16, Sorry, can you repeat? sure. Jesus asked the disciples in Matthew 16, Jesús le pregunta en Mateo capítulo 6, le pregunta a sus discípulos, capítulo 16, perdón. who do men say that I am? ¿Quién decís quién soy yo? And they said, some say you're John the Baptist. Algunos dicen, tú eres Juan el Bautista. Some say you're Elijah. Algunos dicen que eres Elías. And others say Jeremiah or one of the prophets. Y otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. What they recognized about Jesus was the unmediated anointing of God. Pero lo que ellos reconocieron en Jesús inmediatamente fue la unción de Dios. They recognized the same spirit that they had heard was on the prophets of old. Ellos reconocieron que el mismo espíritu que oían que estaba sobre los profetas estaba sobre él. And this seamless transition from the Old Testament to the New Testament shows no change in the method whereby God's people are led. Y esta transición que se ve desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento se ve
completamente en todas las personas que fueron lideradas por Dios. And of course, the prophets talked about this anointing being upon the Messiah. Obviamente los profetas dijeron, y esta unción estará sobre el Mesías. Isaiah chapter 11, verses 2 and 3 says, Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3 dicen así. Jesaja 11, 2 bis 3. the Spirit of the Lord shall rest upon him. I can go part of the verse and have you translate, unless you want to read the whole thing, whichever way works Yes, for you. please. You'd Can rather you have me read read the- everything and I translate? Yes, ma'am. All right, you got it. Awesome. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of knowledge, and of the fear of the Lord, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. That's Isaiah 11, 2 and 3. En Isaías capítulo 11, versículos del 2 al 3, dice así, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguría por lo que oigan sus oídos. And Isaiah 42 and 1 says, Behold, my servant, whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. That was Isaiah 42 and 1. En Isaías capítulo 42, versículo 1 dice así, he aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene conocimiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Matthew quotes this passage and applies it to Jesus. Mateo parafrasea este versículo acorde a Jesús. And after Jesus was risen from the dead, Y después de que Jesús fuera resucitado de la muerte, he indicated the continuance or continuation of this spirit transfer. y él siguió continuando con la transferencia de espíritu, When he breathed the prophetic breath on the disciples in John 20:22, cuando profetizó un respiro de aliento de vida sobre los discípulos en Juan 20:22 and said, Receive ye the Holy Ghost. y dijo, recibid aquí el Espíritu Santo. And of course, they did not receive it right there because Jesus was not yet glorified. Obviamente no lo recibieron ahí en ese momento porque Jesús seguía en la tierra, But he was prophesying that that spirit that was upon him was going to be in them. pero estaba profetizando que el Espíritu que estaba en él iba a estar en ellos. In Acts 1 and 8, they were reminded that they would receive the Spirit of God and its empowerment. En Hechos 1:8 recordaron de que van a recibir por fin el Espíritu Santo sobre ellos. And this passage says, Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Y este versículo, parafraseando, dice, y ese poder va a estar sobre vosotros. And this came to pass on the day of Pentecost when the Spirit of God was poured out on the believers in the upper room. Y ese día llegó en Hechos 2:38, cuando el día de Pentecostés, el Espíritu del Señor vino sobre los creyentes. So now, rather than just a few choice prophets, Así que de unos simples escritos de unos profetas, de unos cuantos escogidos profetas, all who experience New Testament salvation receive this power and anointing of God. profetando que el entero Nuevo Testamento iban a experimentar el Espíritu de Dios sobre ellos. Thus, we have what is known as the priesthood of believers. Sabiendo de que eso era para los creyentes.
in which all who have obeyed Acts 2:38 y para aquellos que habían obedecido Hechos 2:38, have received the supernatural anointing of God for service and evangelism. habían recibido el poder sobrenatural de unción y de evangelismo para todos. This is the apostolic spirit of leadership. Este es una experiencia apostólica a los líderes. Like Esther of old said, Como Esther había dicho, we have come into the kingdom for such a time as this. vinimos al reino por un tiempo específico. And even if you are not a pastor, an evangelist, a minister, Incluso si no eres pastor, evangelista o ministro, if you have the Holy Ghost, si tú tienes el Espíritu Santo, then you are part of the priesthood of believers, eres parte del grupo de creyentes, which means you have the power to work miracles. que significa que tú tienes el poder de hacer milagros. Jesus said, you shall lay hands on sick and they shall recover. Dios mismo dijo, pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán. Jesus said that you can cast out devils. Jesús dijo que tú puedes echar fuera demonios. He said, you will speak with new tongues. Dijo que tú hablarías con nuevas lenguas. This anointing of God that started with Moses and can be traced throughout the Old Testament Ese espíritu que estaba sobre Moisés iba a pasar conforme al resto de los escogidos hasta el Nuevo Testamento. is now available to everybody. Ahora es accesible para todo el mundo. In Revelation, it says, whosoever will, let him come. En Apocalipsis dice, todo aquel que quiera, solo venga. So this power and anointing of God through the Holy Ghost is universally available. Este poder de unción y el poder de Dios es universalmente accesible. That's why we talked about last week to never disqualify anybody just by looking at them. Es por eso que la semana pasada estábamos hablando de nunca descartar o descualificar a nadie simplemente por vista. Because as long as someone is breathing, they are a candidate to receive this anointing and power of God. Porque mientras alguien siga respirando, es un candidato para el reino de Dios. Amen. So I just want to say thank you so much for the honor of being here once again. Amén. Simplemente quería dar las gracias y el honor de estar aquí el día de hoy. And the subject of the anointing is something that you can dig deeper into in personal study because there's a lot there. El tema de unción es algo que puedes escudriñar muchísimo más a fondo en un estudio personal porque hay mucho ahí. And that's important because having the knowledge of what we are involved in is an important thing. Porque tener una analogía de lo que estamos envueltos es una cosa importante. But what's more important is what we do with it. Pero lo que es más importante es lo que hacemos con él. So most importantly, take that anointing that's upon you and be led by it today and every day. Así que lo más importante, ese espíritu, esa unción que está sobre ti, trabájala y pásala cada día. And pray that the Lord will connect you with people that you can share that power and glory with. Y ora para que el Señor te conecte con personas con las cuales puedes trabajar y orar de ello. It will take the whole church to have the revival that God has ordained for this end time. Va a tomar a toda la iglesia en el trabajo del que el Señor quiere estar trabajando. That's why we take the whole gospel to the whole world by the whole church, not just a few. Es por eso que tomamos todo el evangelio a todo el mundo, en toda la iglesia.
Amen. Brother Robinette, God bless you, sir. I'll turn it back to you. Amén. Hermano Robinet, Dios le bendiga. Le devuelvo la llamada. Praise the Lord. What a powerful lesson tonight. Gloria a Dios, qué poderosa palabra la de hoy. I got to tell you, Brother Anderson, when you jumped into that anointing being for all believers, wow, I was lit up in this hotel room. Praise God. Hermano Anson, cuando usted acaba de decir de que ese espíritu de unción es accesible a todos los creyentes, yo literalmente salté en mi habitación. Every single believer should be mightily used of God. Amen. Cada creyente singular puede ser usado poderosamente por Dios. When you look at Mark chapter 16, Cuando tú miras en Marcos capítulo 16 you read verse 17. y lees verso 17, The Bible said that these signs shall follow them that believe. Yes. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. y estas señales seguirán a los que creen. Aquí. Mark chapter 16 and verse 17. Thank you. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. She read verse 18 as well, so I'll read it in English. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. And so this is a promise to every single believer. Esta es una promesa para cada creyente. If you are spirit-filled, Si estás lleno del Espíritu Santo, baptized in Jesus' name, bautizado en el nombre de Jesús, radically submitted to leadership, radicalmente sometido a tus líderes, when you are operating under the authority of the Word of God, the man of God, and the Spirit of God, y cuando eres guiado por el hombre de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, there are absolutely no limits to what you can do for the kingdom of God. no hay absolutamente ningún límite para lo que puedes hacer al reino de Dios. Just try it. Simplemente inténtalo. Lay hands on the sick in Jesus' name. Pon manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús. The Bible said if you're a believer and you lay hands on the sick, they shall recover. La Biblia dice que si tú eres creyente y pones manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Last night, I was in service here in Del City, Oklahoma. La última noche estaba aquí en un servicio en Oklahoma. And we had an apostolic mentoring session live with the leaders of the church here. Y estuve en una sesión de mentoría apostólica en vivo con los líderes de este lugar. And I talked to them about the power of prophetic prayer. Y estaba hablando sobre el poder de una oración profética. And I told them, I said, when you walk into the service tonight, I want you to begin to prophetically declare Mark chapter 16, 17, and 18. Y entonces les dije, cuando tú entres a ese lugar, yo quiero que proféticamente empieces a declarar Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18. Well, of course, we had an hour-long session and it blew up into an hour of prayer. Obviamente tuvimos una hora de sesión que luego pasó a una hora de oración. And then those 50 or so leaders showed up in the service that night, walking around prophesying that which is not as if it already was. Y estos líderes empezaron a declarar, a caminar y a orar, sabiendo lo que iba a pasar. Prophesying that word of God that cannot return void. Profetizando que la palabra de Dios no podía retratarse. And there was a spiritual explosion in the service on Sunday night. Y había una explosión espiritual aquel día, el domingo por la noche. As those believers began to minister one to another.
Y aquellos creyentes empezaron a ministrar unos a otros. There were 113 people that testified of notable miracles last night in that service. Hubo 113 creyentes testificando sobre milagros esa noche. Backs were healed. Espaldas fueron sanadas. Arthritis was gone. Problemas de oídos se fueron. Stomach problems, liver problems. God just healed everything instantly. Problemas de estómago, piernas, todo sanó. Dios se los llevó. That was not a pastor that did that. Y no era un pastor el que hizo eso. That was not an evangelist that did that. No era un evangelista el que hizo eso. That was the Spirit of the living God operating in believers. Era el Espíritu de Dios operando en creyentes. And every single one of you that are on this call are apostolic believers. Y cada uno de los que están aquí en esta llamada son creyentes apostólicos. God filled you with the Spirit Dios te llenó con el Espíritu and anointed you with his power y te dio su unción de poder so that you can accomplish his kingdom purpose. para que tú puedas completar su propósito en el reino. So you must lay hands on the sick. Así que debes poner manos sobre los enfermos. You must cast out devils. Tienes que sacar fuera demonios. You must speak with new tongues. Tienes que hablar en nuevas lenguas. The blind must see. Los ciegos deben ver. The deaf must hear. El sordo debe escuchar. If you are a believer, that power is inside of you. Si tú eres un creyente, este poder está dentro de ti. And so I want us to ask Brother Anderson one more time. I'm going to ask him to come on and pray for us. Así que le voy a preguntar al hermano Anderson una vez más si puede venir y orar por nosotros. But we understand the truth of what he has said tonight. Pero nosotros llegamos a entender la verdad que él ha establecido esta noche. I am a believer. Soy un creyente. First, I am a believer. Principalmente yo soy un creyente. And as a believer, I am empowered to operate under his anointing to accomplish his kingdom purpose. Y como creyente tengo el poder de, a través de su unción, poder trabajar en el propósito de su reino. So I'm going to ask Brother Anderson to pray for us for three things. Yes. Así que le voy a pedir al hermano Anderson de que nos ore por nosotros por tres cosas. That a fresh anointing of the Holy Ghost would come upon every believer on this call. De que el Espíritu de Dios caiga sobre cada uno de los creyentes que están en esta llamada. And that there would be a release of the gifts of the Spirit upon every believer on this call. Y que puedan realizar cada don del Espíritu Santo sobre cada creyente. And that God would give us boldness to operate those giftings and under that anointing to accomplish his kingdom purpose. Y tercero, que caigamos en cuenta y que Dios nos ayude que esos dones son para trabajar y alcanzar el reino de Dios. So I want everybody just to lift up our hands. Así que quiero a todo el mundo simplemente levantando sus I manos. want you to get ready to receive from God, Quiero que te prepares de recibir a Dios, because there will be an impartation of fresh anointing upon you right now. porque va a haber una impartación de espíritu fresco ahora mismo. And the gifts of the Spirit are going to be released upon you right now. Y los dones del Espíritu Santo serán caídos sobre ti ahora mismo. And a boldness to operate under kingdom authority is going to come upon you right now. Y para trabajar con autoridad sobre el reino, caerá sobre ti ahora mismo. Brother Anderson, would you pray for us right now, sir? Let's Hermano lift our voice. Anderson, orarías por nosotros ahora mismo.
God, in the name of Jesus, we believe you. God, I thank you for every one of these precious children of God that are here on this call, Lord. You know, God, if we receive this truth, we walk in this truth. God, we rejoice in this truth. I pray, Lord, that you'd honor your word, oh God. Lord, that you'd give a fresh anointing, Lord, upon these precious people. You know what they have done, how you've used us, God. But I pray, Lord, that as your word said, that we will be strong and do exploits because we know our God, Lord. I pray for that fresh anointing. I loose the gifts of the Spirit, Lord, on everybody that's listening to this right now, God. In the name of Jesus, I loose the gift of faith, God. I loose the gift of miracles, Lord, God, of knowledge and wisdom. I pray, my God, in the name of Jesus, that the operation of the gifts of the Spirit would be prevalent in our lives as believers. God, your word said these signs shall follow them that believe. And I pray, God, for boldness, Lord. Your word says that when they had prayed, God, the place was shaken, and they prayed for boldness, God, and you gave it to them, Lord. You know, after persecution, God, they didn't run and hide, but they prayed, God, give us boldness, Lord. I pray right now as that fresh anointing comes upon you, precious people, as the gifts of the Spirit are going to be in operation in each of our lives, that there'd be boldness, Lord, to go up to people that we don't even know, God, or people that we hear about infirmities, God, that we would say, we have something that can help you. We'd lay our hands on the sick and they recover, Lord. I plead the blood of Jesus over these precious people, Brother and Sister Robinette, and every missionary that's represented, every pastor, every evangelist, every leader, every child of God. Lord, I pray that your anointing would touch and minister, God, and use us for your glory, Lord. Not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and thy truth's sake, God. Lord, let it be. We give you the glory in Jesus' name. Jesus' name. Jesus' Hallelujah. name. Hallelujah. Yes. I remember what Brother Cole told me about 20, 25 years ago. Quiero recordar algo que pasó hace 25 años atrás. He said, if you want to be used in the gifts of the Spirit, you've got to be bold enough to practice the gifts of the Spirit. Me dijo una vez que si quieres trabajar con los dones del Espíritu Santo, tienes que comprometerte a trabajar continuamente con ellos. There is no safer place to practice the gifts of the Spirit than under apostolic authority in your local church. No hay nada mejor como para trabajar con los dones del Espíritu Santo bajo la autoridad de tu iglesia apostólica. Don't be afraid to practice and to try and see what God does. No tengas miedo de practicar y de ver lo que Dios puede hacer. And don't be offended if your pastor says you got it wrong. Y no te ofendas si tu pastor te dice lo has hecho mal. That's part of practicing. Eso es parte de la práctica. If you practice a gift and you get the gift wrong and your pastor says, nope, you did it wrong, you ought to rejoice. Si pusiste en práctica el don del Espíritu Santo, pero te salió mal y tu pastor dice, no, lo has hecho mal, regocíjate. Only a fool resists apostolic correction. Es simplemente una corrección apostólica. Because apostolic correction facilitates apostolic ministry. Porque una corrección apostólica facilita un ministerio apostólico. So when you are open to your pastor or the leader in your ministry to speak to you and correct you, you actually open up the door for greater ministry in your life. Si estás abierto a que un líder, un ministro, tu pastor te corrija, estás abriendo una puerta para recibir un ministerio más grande. Brother Cook just texted and said, I sound like Brother Nix. El hermano Cook simplemente acaba de escribir y me dijo, me escucho como el hermano Nix. That was my pastor, and I love my pastor. Ese era mi pastor y amo a mi pastor. But I can remember, Brother Cook, you're right. I can remember, brother, that's how Brother Nix handled apostolic gifting. Pero hermano Cook tiene razón, así era como el hermano Nix. Our church in Michigan operated in the gifts of the Spirit all the time. Era como trabajaba con los dones del Espíritu Santo. De hecho, en la iglesia de Michigan, donde estaba, trabajaba 24/7 con los dones del Espíritu Santo, continuamente.
And Brother Sayers can confirm this, but I remember many times when very gifted people began to prophesy or operate in tongues and interpretation. Y el hermano Sayer puede confirmar esto, pero casi siempre yo veía gente ministrando, profetizando los dones del Espíritu Santo. That Brother Nix, as the pastor and apostolic authority in that church, would say, stop. Y el hermano Nix, como pastor y como la autoridad apostólica en ese lugar, dijo, para. He'd say, that's wrong. It's not time. Dijo, está mal, todavía no es el tiempo. And that person had a choice to either get offended or thank God for a leader that was able to direct their ministry. Y esa persona tenía dos opciones enfrente, o ofenderse o regocijarse porque tenía accesiblemente un ministro que podía corregirle. When somebody gets offended at the direction or correction of apostolic ministry, their ministry's over. Si una persona se ofende por el ministerio, porque un ministro apostólico le corrija, su ministerio está acabado. But if somebody can receive apostolic direction and apostolic correction, their ministry explodes. Pero si hay alguien que es capaz de aceptar y recibir dirección de un ministro o corrección de un ministro apostólico, ese ministro que hay en él explota. I witnessed that in Michigan under Pastor Nix. Yo fui testigo de eso en la iglesia de Michigan con el pastor Nix. The people that would allow him to speak into their life, their ministries just exploded around the world. Aquella gente que fue capaz de aceptar una corrección y dejarse guiar por una autoridad apostólica, simplemente sus ministerios se expandieron y explotaron alrededor de todo el mundo. But the people that resisted pastoral authority, their ministries disappeared off the face of the earth. Pero aquellos hombres que se resistían a una corrección apostólica de su pastor, simplemente sus ministerios desaparecían de la faz de la tierra. No matter how gifted you are, No importa qué tantos dones tengas, you must have a pastor that can correct you and facilitate your ministry. pero siempre vas a necesitar un líder, un pastor que facilite y te corrija para tu ministerio. If you feel like your gifting is too great to be submitted to anybody, Si tú piensas que tu don es tan grande como para la necesidad de someterte a alguien, you are on the path to destruction. tú estás simplemente en el paso de destrucción. But if you will submit that anointing, Pero si tú sometes esa unción, if you will submit that gifting, si tú sometes ese don, if you will submit that calling of God to your pastor, si tú sometes ese llamado de Dios a tu pastor, your life will have so many kingdom opportunities. tú en la vida vas a tener tantas oportunidades en el reino. I'll say one more thing, and then I know that we need to end. I realize what time it is. I do apologize. Solo una cosa más, y ya caí en cuenta que debemos acabar, lo siento mucho, me disculpo. But I remember being in Ethiopia in 2000, Pero me acuerdo estar en el 2000 en Etiopía, in the year 2000, I'm sorry. en el año 2000. And when I was there in Ethiopia, we had a leaders prayer meeting where there were over at least 50 very prominent, powerful apostolic leaders in that prayer meeting. Y cuando estábamos en nuestro paso por Etiopía, había alrededor de, creo que más de 15 líderes apostólicos llenos de dones del Espíritu Santo orando en esa reunión. These were some of the biggest names, if you could say it like that, but they were just very prominent people. Era gente premios, gente muy importante la que estaba ahí. I was scared to be in their presence, to be honest with you. Si te soy sincero, yo estaba muerto de miedo estar en su presencia. They were just so many powerful preachers in that room. Había tantos predicadores poderosos en esa reunión. I felt like the very least of all of them.
yo me sentía como la cosa más insignificante en medio de ellos. And in the midst of one of those prayer meetings, Y en medio de una de esas reuniones de oración, a very prominent minister spoke up and said, "Thus saith the Lord," and began to prophesy. un hombre muy renombrado, varón de Dios, se levantó y dijo, y así dice el Señor, y empezó a profetizar. And Brother Cole, Billy Cole, just spoke up loud and said, "No, stop." Y el mismísimo hermano Billy Cole se levantó y dijo, no, para. And it made me so scared I started sweating. Y eso me dio tanto miedo que empecé a sudar. And then a few minutes later, that same minister spoke up and said, "Thus saith the Lord," and began to prophesy. Y ese mismo hombre empezó y dijo, y así dice el Señor, y empezó a profetizar. And Billy Cole said, "No, he has not. Stop." Y el hermano Billy Cole dijo, no, él no dijo eso, así que para. And a few minutes later, we started praying. And a few minutes later, that same man of God shouted out, "Thus saith the Lord of God," and started to prophesy. Y luego empezamos a orar nuevamente y unos momentos más tarde este mismo hombre empezó a decir, y esto dice el Señor, y empezó a profetizar. Very classic Billy Cole. He said, "Shut up. I will tell you when God speaks." Y muy clásico del hermano Billy Cole, le dijo, cállate, yo te diré cuando el Señor Jehová empiece a hablar. I was so scared. Tenía mucho miedo. I was sweating and I was nervous for that man of God. Estaba sudando y estaba nervioso por ese hombre de Dios. But that man of God did not get offended. Pero ese hombre de Dios no se ofendió. He didn't even flinch when the man of God told him to stop. He just started praying again. Él no refunfuñó o se puso en contra de una corrección, sino que simplemente empezó a orar otra vez. And a few minutes later, Brother Cole said, "Oh, now it's time. God's going to speak." Y el hermano Billy Cole después de un tiempo dijo, bueno, ahora sí es el momento, el Señor va a hablar. And he told that same preacher to stand up and prophesy now. Y le dijo a ese mismo hombre, ahora sí levántate y empieza a profetizar. That preacher stood up with a right spirit and a right heart and obeyed and submitted to that man of God in his life. Y ese hombre de Dios simplemente se levantó y se siguió sometiendo, haciéndole caso al hombre de Dios que habían puesto en su vida. You are all very powerful believers. Ustedes son creyentes poderosos. God has anointed you. Dios te dio unción, God has put the gifts of the Spirit in you. puso dones del Espíritu Santo sobre ti And God has given you boldness to operate. y te dio poder para operar. But you must stay under apostolic authority if you want to accomplish God's kingdom purpose. Pero tú necesitas estar debajo de una autoridad apostólica si quieres que tu ministerio en el reino de Dios triunfe. It is so very important to not disrupt the chain of apostolic authority in your life. No hay que cambiar nuestra autoridad apostólica puesta en nuestra vida. I love you all so much. Os amo a todos muchísimo. Looking forward to next Monday night at 7 p.m. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde. We're going to have another great apostolic mentoring session. Seguiremos teniendo otra gran mentoría apostólica. Go forward this week, lay hands on the sick. Sigan adelante con esta semana, pongan sus manos sobre los enfermos. Just see what God will do. Simplemente mira lo que Dios va a hacer. I love you all. God bless you. See you Los next amo a Monday. todos. Los quiero mucho y nos vemos el próximo lunes. Brother Anderson, thank you. We love you, God sir. bless you. Thank you so much, my friend. God bless you. God bless you all. God bless you. Brother Anderson. God bless you, Brother God Tone. bless you. Good night. God bless you all. Good night. God bless you. God bless you. Good night. God bless you. Bye bye.
God bless you. Auf Wiedersehen. What's the name? Tschüss. God bless you, Dios les bendiga. El Señor te bendiga. Dios les bendiga. Gracias, hermana Melanie. God bless Good you. job, Sister Melanie. Great job. De nada, gloria a Dios. God bless you. Love you. bless you all. Joy. Love you, my friend. God bless you. God bless you.